Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Desde los estudios de la Voz Evangélica de América, Radio Bea en la ciudad de Guatemala, queremos darle la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de El Rollo del Libro. Durante los siguientes minutos, usted se unirá a este estudio esperando que participe con nosotros y juntos nos acerquemos al aprendizaje y al descubrimiento de la edificación que hay en los siguientes versículos que estudiaremos en el capítulo número 19 del libro de Josué. No olvide que vamos a desarrollar el programa de la siguiente manera. Número 1. Un lugar o espacio reservado para que usted pueda concentrarse en el estudio de la Biblia. Número 2. Su Biblia o Biblias de estudio. La ventaja de tener dos versiones o más de la Biblia le dará cabida a cotejar y comparar palabras y textos bíblicos para ayudar a entender mejor un verso. Número 3. Una libreta de notas. Es importante anotar los comentarios, datos que durante el programa estaremos compartiendo. Esto ampliará su conocimiento de asuntos que de primera mano uno no conoce. Número 4. Un bolígrafo o bolígrafos de colores. Tan importante es anotar como también subrayar, dejar huella, marcas o delineados en nuestra Biblia que ayudará a destacar las ideas más importantes del texto o del tema a estudiar. Queda usted invitado a unirse con nosotros entonces a este estudio. Sin más preámbulos, quédese con nosotros. Comenzamos el rollo del libro. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Bea donde nos acercaremos a la Biblia Para leerla, reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque el rollo del libro comienza ahora. Le invitamos a abrir su mente y tener un corazón receptivo, pues nos acercaremos a conocer de Dios, la vida y la naturaleza del hombre en el siguiente espacio de la lectura bíblica. nos acercamos a la palabra de Dios a través de una lectura. Vamos a leer los 51 versículos del capítulo 19 de Josué y utilizaremos la versión NVI, Nueva Versión Internacional. Simeón fue la segunda tribu que recibió sus territorios según sus clanes. Su herencia estaba ubicada dentro del territorio de Judá. Le pertenecían las siguientes ciudades: Berseba o Sabá, Moladá, Hazar Sual, Balá, Esen, El Tolad, Betul, Jormá, Siclag, Bet, Marcabot, Hazar, Susá, Ben Lebaot y Serujem, es decir, 13 ciudades con sus poblaciones. También Allín, Rimón, Éter y Asán, es decir, 4 ciudades con sus poblaciones. A estas ciudades se agregaban los pueblos que se contaban hasta los bordes de Belatber, ciudad de Ramat del Negev. Estos fueron los territorios asignados a los clanes de la tribu de Simeón. Como la tribu de Judá tenía más territorio de los que sus clanes necesitaban,
la tribu de Simeón recibió su porción del territorio asignado a Judá. Zabulón fue la tercera tribu que recibió su territorio según sus clanes. La frontera del territorio se extendía hasta Sarid, por el occidente. Se dirigía hacia Maralá y llegaba a Debaset hasta tocar el arroyo frente a Jocneán. De allí giraba al este de Sarid, hacia la salida del sol, hasta el territorio de Quislot-Tabor. Luego continuaba hasta alcanzar Deberat y subía hasta Jafia. La frontera cruzaba por el oriente hacia Gad, Jefer y Akcasín, hasta llegar a Rimón y girar hacia Negá. De allí, la frontera giraba hacia el norte hasta llegar a Hanatón y terminaba en el valle de Jeftel. Ese territorio incluía 12 ciudades y sus poblaciones, entre ellas Catat, Nalaj, Simrón, Idalá y Belén. Este es el territorio asignado como herencia a los clanes de la tribu de Zabulón, incluyendo sus ciudades y pueblos. Isaacar fue la cuarta tribu que recibió su territorio según sus clanes. Las ciudades que se encontraban dentro de ese territorio eran Jezreel, Quesulut, Sunem, Jafarayín, Sijón, Anaharat, Rabit, Quisión, Abes, Remet, Euganín, Enadá y Bet-Pases. La frontera llegaba a Tabor, Sahasimá y Bet-Semes y terminaba en el río Jordán. En total 16 ciudades con sus poblaciones. Esas poblaciones componían la herencia de los clanes de la tribu de Isaacar. Aser fue la quinta tribu que recibió su territorio según sus clanes. En él se incluían las ciudades de Helcat, Jalí, Betén, Aksaf, Alamelec, Amad y Meseal. La frontera tocaba por el oeste, el monte Carmelo y Sijor Libnat. De allí giraba al este en dirección de Bet-Dagón y llegaba a Zabulón en el valle de Jeftel. Luego se dirigía al norte rumbo a Bet-Emec y Neyel, bordeando a la izquierda Kabul. La frontera seguía hacia Abdón, Rehob, Hamón y Canaán, hasta tocar la gran ciudad de Sidón. Luego hacía un giro hacia Ramá y de allí hasta la ciudad fortificada de Tiro. Después giraba hacia Josá y salía al mar Mediterráneo desde el territorio de Aksib, Umá, Afec y Rehob. Eran 22 ciudades y sus pueblos. Este es el territorio asignado como herencia a los clanes de la tribu de Aser, incluyendo sus ciudades y pueblos. Neftalí fue la sexta tribu que recibió su territorio según sus clanes. Su territorio abarcaba desde Helef, el gran árbol de Sinanim, hacia Adaminequeb y Jabnel y continuaba hacia Lacum hasta el río Jordán. La frontera seguía por el occidente, pasando por Asnot-Tabor y proseguía en Jucoc. Bordeaba el territorio de la tribu de Zabulón por el sur, la de Aser por el occidente y el río Jordán por el oriente. Las ciudades fortificadas eran Sidín, Ser, Hamat, Racat, Kineret, Adamá, Ramá, Hazor, Sedes, Edrei y Ensasor, Irón, Migdal, Jorem, Bet-Anat y Bet-Semes. En total sumaban 19 ciudades con sus poblaciones. Este es el territorio asignado como herencia a los clanes de la tribu de Neftalí, incluyendo sus ciudades y pueblos. Dan fue la séptima tribu que recibió territorio según sus clanes. Se incluían el territorio Sorá, Estaol, Ir-Semes, Sajalbín, Ayalón, Getlá, Elón, Timná, Ecrón, El Tequé, Gibetón, Balat,
Jeud, Bene Berak, Gat-Rimón, Mejarcón y Racón, con la región que estaba frente a Jope. Como a la tribu de Dan no les alcanzó el territorio que se les asignó, fueron a conquistar la ciudad de Lesén. Después de que la tomaron, pasaron a filo de espada todos sus habitantes. Luego los danitas la habitaron y le dieron por nombre Dan, en honor de su antepasado. Así quedó establecido el territorio de los clanes de la tribu de Dan, junto con sus ciudades y pueblos. Cuando se terminó de asignarle a cada tribu el territorio que le correspondía, el pueblo de Israel entregó a Josué, hijo de Nun, el territorio que le pertenecía a él como herencia. Así cumplieron con lo que el Señor había ordenado. Josué recibió la ciudad de Timnat-Será, que estaba enclavada en la región montañosa de Efraín. Él la había solicitado, así que la reconstruyó y se estableció en ella. De este modo, el sacerdote Eleazar, Josué y los jefes de las tribus de Israel terminaron de dividir los territorios. El sorteo lo realizaron en Silo, en presencia del Señor, a la entrada de la tienda de reunión. Siga disfrutando de El Rollo del Libro. El Rollo del Libro. Por Radio Vea. En el rollo del libro damos datos sobre la lectura que hemos tenido. Ya que hemos leído, nos tomamos la tarea de considerar reflexiones, comentarios y datos para que usted aprenda cosas importantes y que eso le sirva para ejercitar el estudio de la palabra de Dios. Nos emociona leer la Biblia, pero también estudiarla. Continuamos con más del rollo del libro. Ahora queremos animarle que tome su libreta de notas y esté atento a los siguientes comentarios que haremos en relación al capítulo que estamos estudiando. En Josué capítulo número 19, verso número 1, podemos ver que el segundo lote resultó ser para la tribu de Simeón. Es interesante observar que la heredad de esta tribu cayó dentro del territorio de Judá. En el versículo 9 se nos dice que el territorio de Judá era demasiado extenso para ellos, por lo que se le dio una parte de sus tierras a Simeón. Seguidamente, en el versículo 2 hasta el número 8, se enumeran las ciudades y aldeas importantes que se le asignaron a la tribu de Simeón. La tercera parte cayó sobre la tribu de Zabulón, y su lote se describe en los versos del 10 al 15. Su territorio estaba al norte del que se le asignó a Manasés. En el verso 15 podemos darnos cuenta sobre un listado de algunas ciudades y aldeas importantes que se localizaban en el territorio de Zabulón. La cuarta suerte cayó sobre la tribu de Isaacar. Los límites de ese territorio lo describe desde el verso 18 al 23, en los cuales también se hace mención 16 ciudades y aldeas importantes. La próxima tribu fue la de Aser, y su territorio es detallado en los versos del 24 al 31. Su porción de tierra estaba junto al mar en la región norte de la tierra que Dios le había dado a su pueblo, y esta incluía 22 ciudades y aldeas importantes. La siguiente suerte, la sexta, fue repartida para la tribu de Neftalí. Así lo describe versos 33 y 34 con sus límites. Luego, el verso 35 al 39 enumeran 19 ciudades fortificadas que formaron parte de la herencia entregada a Neftalí.
La última suerte, la séptima, cayó sobre la tribu de Dan. Los límites de su heredad se detallan del verso 41 al 46 e incluyen una lista importante de ciudades y aldeas. El territorio que se describe en estos versículos se localizaba justo al norte del territorio que se le asignó a Judá en la parte sur a todo lo largo de la costa. Sin embargo, la tribu de Dan tuvo dificultades para poseer su territorio. Puede haber sido debido a las personas que lo ocupaban cuando ellos fueron a tomar posesión. Por ese motivo, se dirigieron al norte de la región de Lesem y tomaron la ciudad ocupándola también. Así lo describe el verso 47. Cuando Josué terminó de repartir la tierra a las diferentes tribus, los israelitas le dan a Josué su heredad. Verso 49 lo registra. La ciudad que le dieron fue la de Timnat-Será, en el monte de Efraín. Allí Josué iba a reconstruir la ciudad y se establecería en ella junto con su familia, según lo vemos en el verso 50. Todos estos territorios se les asignaron a 7 tribus de Israel que faltaban, y se efectuó toda esa repartición en Silo. Y como dice el verso 51, echaron suertes en la presencia del Señor. Todos estos versos, aunque están llenos de descripciones de tierras y listas de ciudades, tienen gran importancia por varias razones. Primero, podemos conocer que Dios es fiel a sus promesas. Dios le está dando a cada tribu una porción de tierra para sus familias. Dios lo había prometido. Como un segundo punto de lo importante de estos versos, es que podemos ver que el propósito de Dios es que ellos tomen posesión y ocupen el territorio que Dios les ha dado como herencia. Él les había prometido todo ese territorio y había que conquistarlo. Y eso fue lo que hizo Josué. Pero Dios esperaba que su pueblo se estableciera en la tierra y, escuche bien, la defendiera. Es lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Él ha peleado por nosotros y ha vencido. Ahora Dios nos llama a vivir en esa victoria. ¿Cómo? Defendiéndola. Y un último punto que nos muestran todos estos capítulos y versículos que hablan de la repartición de la tierra como heredad, es que podemos conocer a un Dios que es para cada uno de nosotros. Es interesante esto, pues el territorio que se le dio a cada tribu era diferente, pero Dios tenía un lugar para cada uno de ellos. De la misma manera, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y Él espera que salgamos y vivamos. ¿Dónde? ¿En el propósito de otros? No, en nuestro propósito. El Señor esperaba que cada tribu ocupara su tierra, la tierra que se les había dado, pero también que la hicieran progresar. Cualquier don que Dios nos haya dado, debemos usarlo para Él, para su propósito. Así que Dios espera que hagamos nuestro mayor esfuerzo para poseer y defender cualquier territorio que Él nos haya dado. Él tiene un lugar, un ministerio, un propósito específico para cada uno de nosotros. Dios nos permita que encontremos ese propósito y ese lugar y lo ocupemos hasta su venida. Muchas gracias por ser parte de la comunidad de El Rollo del Libro. No olvide que este programa puede escucharlo en 2 transmisiones, los días sábados a las 12 del mediodía y los domingos a las 8 de la noche. Sigamos profundizando en el estudio de la palabra de Dios escuchando El Rollo del Libro. El Rollo del Libro le ayuda a estudiar un pasaje bíblico de la siguiente manera.
Observe, divida, subraye, encuentre y escriba. Número 1. Observe el pasaje que va a estudiar, dónde comienza y dónde termina. Encuentre en eso la idea principal. Para ello tendrá que leerlo varias veces. Y es importante que marque el inicio y el final del pasaje. 2. Divida. ¿Qué debe dividir? Ese pasaje que ya señaló en segmentos o párrafos. ¿Cómo determina los párrafos? En base a la idea de cada bloque. Y también es importante marcarlos. ¿Cómo determina los párrafos? Piense por un momento en que usted va a tomar una foto a una planta. Y usted le va a tomar de frente, por arriba, a los lados. A eso se le llaman planos. Esa es la idea de dividir en segmentos o párrafos. Busque la idea de cada párrafo y lo importante también es marcarlo. Número 3. Subraye la idea principal de cada párrafo anterior y esto debe hacerse respetando el orden para no quitar la esencia del pasaje. Es decir, no necesita escribir nada más que subrayar la idea principal. Así dejamos que la Biblia siga diciendo lo que nos quiere decir y no lo que nosotros queremos que diga. Número 4. Escriba. Utilizando no más de 15 a 20 palabras, la idea principal de todo el bloque. De esa manera estudiamos en el rollo del libro un pasaje bíblico, observando, dividiendo, subrayando, encontrando y escribiendo. Vamos a la práctica. Vamos a comenzar los 4 pasos que tenemos para desarrollar el bosquejo Josué capítulo 19 utilizando la versión Reina y Valera. En este paso número 1 le tenemos que encontrar un enfoque al capítulo entero. Puede ser un enfoque o varios enfoques. Después de haber leído varias veces el capítulo y haber investigado y haber observado varios comentarios, encontramos que todos los versículos del capítulo 19, que son 51, nos enfocan a un solo tema. Apúntelo en su libreta de notas. El título que le daremos será La asignación de tierras a las 7 tribus restantes. Asignación de tierras a las 7 tribus restantes. Sobre ese título vamos a trabajar los siguientes pasos. Ya que nos hemos enfocado en un solo tema, ahora, de los 51 versículos que contiene el capítulo 19 que nos habla sobre la asignación de tierras a las 7 tribus, tenemos que encontrar algunos bloques para entender mejor todo el capítulo. Así que hoy le vamos a dar 7 bloques a lo largo de estos 51 versículos. Escriba los siguientes 7 bloques que vamos a armar en este capítulo 19. Número 1. Del verso 1 al versículo número 9 encontramos el primer bloque. Lo titularemos Límites de la herencia para la tribu de Simeón. Apúntelo. Bloque 1, límites de la herencia para la tribu de Simeón, verso 1 al 9. Como bloque 2, lo tomaremos del verso número 10 hasta el versículo número 16 y lo titularemos de la siguiente manera. Apúntelo. Límites de la herencia para la tribu de Zabulón. Límites de la herencia para la tribu de Zabulón. Llevamos 2 bloques. Vamos al tercero. Este aparece del verso 17 al verso 23. Y lo titularemos de la siguiente manera. Apúntelo.
límites de la herencia para la tribu de Isaacar. Límites de la herencia para la tribu de Isaacar. Ahora el cuarto bloque, que está contenido desde el verso 24 al versículo 31. Apunte el siguiente título que le damos al bloque 4. Límites de la herencia para la tribu de Aser. Límites de la herencia para la tribu de Aser. Nos faltan 3 bloques más. Vamos al quinto. Este aparece del verso 32 hasta el verso 39 y lo titularemos de la siguiente manera. Apúntelo. Límites de la herencia para la tribu de Neftalí. Repito, límites de la herencia para la tribu de Neftalí. El siguiente bloque, el número 6, del verso 40 al verso 48. Y lo vamos a titular de la siguiente manera para que usted lo apunte. Límites de la herencia para la tribu de Dan. Límite de la herencia para la tribu de Dan. Seguidamente, como último bloque, el séptimo, lo vamos a encontrar del verso 49 al último, que sería el 51. Y lo titularemos de la siguiente manera. Bloque 7. Apunte este título. Límites de la herencia para Josué. Límites de la herencia para Josué. Con ello, estamos cerrando el segundo paso de nuestro bosquejo. Vamos al tercero. Le invito a seguir enfocado en los 7 bloques que hemos armado. Todo eso lo hemos puesto en nuestra libreta de notas. Ahora, allí con su libreta de notas y con su Biblia abierta, vamos a cotejar que cada título que le hemos puesto al bloque coincida con el texto bíblico. Observe, porque vamos a hacer 7 ejercicios que son los 7 bloques que hemos hecho a nuestro bosquejo. Número 1. El primer bloque le titulamos Límites de la herencia para la tribu de Simeón. Y este está contenido del verso número 1 al versículo número 9. Es importante que volvamos a reiterar que todo el bloque del 1 al 9 nos habla de la herencia, pero debemos encontrar en una sola frase o en un solo versículo la asignación o la comprobación del título que le dimos al texto bíblico, que es lo más importante. Y cuando usted observa el versículo número 4, en su última frase, podemos echar mano entonces de 13 ciudades con sus aldeas. Antes de la palabra 13 aparece los nombres de las ciudades y después de la palabra aldeas, en el siguiente verso aparecen los nombres de las aldeas. Así que le sugiero que usted subraye en su Biblia la última frase del verso número 5. 13 ciudades con sus aldeas. O bien, si usted lo va a apuntar en su libreta de notas, a la par del título número 1, del bloque número 1, Límites de la herencia para la tribu de Simeón, apunte última frase del verso número 5. Seguidamente, en el bloque 2 nos habla de los límites de la herencia para la tribu de Zabulón. Este contenido está del verso 10 al 16 y el final del versículo número 15 es la frase a subrayar. Dice el final del verso 15, 12 ciudades con sus aldeas. Eso fue lo que recibió
la tribu de Zabulón, y cada una de esas ciudades con las aldeas forman el límite del territorio de Zabulón. Marque, si usted subraya en la Biblia, la última frase del verso 15, o bien a la par de el título que le dimos al bloque 2, apunte última frase, versículo 15. Seguidamente vamos al bloque 3. Le titulamos Límites de la herencia para la tribu de Isaacar, y toda esa referencia está contenida de los versos 17 al 23. Y quiero que observe el verso 22 en su última frase, porque nos describe qué es lo que le dieron a Isaacar: 16 ciudades con sus aldeas. Subráyelo si usted está subrayando, o apúntelo a la par del título del bloque 3. Puede apuntar verso 22, frase final. El bloque siguiente, el número 4, nos habla de los límites de la herencia para la tribu de Aser, y está contenida desde el verso 24 al verso 31. Pero observe en su Biblia que la última frase del verso 30 contiene la cantidad de ciudades que recibió: 22 ciudades con sus aldeas. Apunte eso a la par del título 4, bloque 4, verso 30, final, frase final. Siguiente bloque sería el bloque 5. Le titulamos Límites de la herencia para la tribu de Neftalí. Esto nos lo describe el verso 32 hasta el versículo 39. Ahora, es el verso 38 que nos da la referencia en la última frase. Dice, 19 ciudades con sus aldeas. A la par del título que se le dio del bloque 5, puede apuntar última frase del verso 38. Siguiente bloque, el número 6, le titulamos Límites de la herencia para la tribu de Dan. Esto está contenido del verso 40 al 48. Ahora, acá vamos a subrayar todo un verso, que es el verso 48. Dice de la siguiente manera: esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Subraye eso o apunte a la par del título del bloque 6, verso 48. Pero puede apuntar también que, a diferencia de las otras referencias de las 6 tribus que hemos estado hablando, nos dan los números de ciudades. Acá no nos dan el número de ciudades, pero investigando podemos descubrir que son 18 ciudades que recibe la tribu de Dan. Muy bien, nos hace falta el último bloque, el número 7, que le titulamos Límites de la herencia para Josué, versos 49 al 51. Observe lo que cita el verso 50. Se lo leo, subráyelo o vaya preparando en su libreta de notas el bloque 7, el título, y a la par apunte como referencia verso 50. Dice de la siguiente manera: según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat-Será, que el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. ¿Cuál fue la herencia de Josué? La ciudad que pidió, Timnat-Será. Con ello entonces podemos darnos cuenta que el enfoque sigue siendo el principal, la asignación de la tierra a las 7 tribus restantes. Armamos entonces 7 bloques. Los primeros 6 bloques nos hablan de las 7 tribus restantes, y cada uno de ellos lleva su título
en el aspecto de nuestro bosquejo, pero también lleva anclado, enlazado, un versículo como referencia que el título que le pusimos no está lejos del texto bíblico. Y el último bloque, que es el 6, no es una tribu, sino es una herencia para un hombre especial, el líder del pueblo de Israel, que fue Josué. Con ello entonces estamos cerrando el tercer paso de nuestro bosquejo. Seguidamente, en el último paso de nuestro bosquejo, damos lugar a una eisegesis. Eisegesis es la acción de sacar una aplicación, una enseñanza a nuestras vidas. Esta aplicación debe ser escrita en su libreta de notas en una frase muy, pero muy corta, de pocas palabras. Todo esto va a nacer de hacerse usted una pregunta. ¿Qué enseñanza le deja la asignación de tierras a las 7 tribus restantes? ¿Qué aprende usted de la herencia de Simeón, de Zabulón, de Isaacar, de Aser, de Neftalí, de Dan, o la herencia de Josué? Puede tomarlo de un todo, o bien si su atención le lleva a una de las tribus, a uno de los bloques, puede usted sacar ahí su conclusión. Le pido entonces que se tome el siguiente minuto que le damos para anotar en su libreta de notas su conclusión. Antes de compartir la conclusión que nosotros en la producción hemos trabajado basados en el capítulo 19, le animamos a que usted pueda compartirnos su conclusión. ¿Cómo? Envíenos un mensaje de texto a nuestro WhatsApp y de vuelta le estaremos retornando el bosquejo que nosotros trabajamos. La conclusión puede ser en muchas formas y en muchas vías. Una vez más, este capítulo para nosotros nos habla de algo muy importante, y es que Dios cumple sus promesas. Así es, querido hermano. ¿Cuántas veces no hemos pensado, ¿será que Dios se arrepintió? ¿Será que Dios me mintió? ¿Será que Dios se le olvidó? Ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, porque Dios cumple sus promesas. Abraham nunca poseyó la tierra como la están poseyendo esta generación. A decir verdad, a Abraham le fue descrita, se le habló sobre esto que el capítulo 19 y 2 capítulos anteriores hemos estado estudiando. Y razón tuvo el escritor a los hebreos de decir, escucharon las promesas, mas no las vieron, pero las creyeron. Pero fueron los hijos de sus hijos quienes vieron el cumplimiento de las promesas de Dios. Amado hermano, Dios cumple sus promesas. No lo olvide, principalmente cuando el tiempo transcurre y uno piensa que
ya no vamos a ver lo que un día se nos fue anunciado. No lo olvide, Dios cumple sus promesas. No se quede con el deseo. Comuníquese ahora con nosotros acá en Radio Vea. Tome su celular, busque la aplicación de WhatsApp y escríbanos un mensaje reportando lo que está escuchando ahora, si es de edificación y de bendición. Le aseguro que le vamos a responder. Cada mensaje es un gusto poder servirle y leer algo de usted. Si no nos tiene en sus contactos, acá le doy el número 4235-7457. Si usted nos está escuchando en el extranjero, agréguele el 502 y aquí viene el número otra vez. 4235-7457. Muy bien, seguimos con la programación de Radio Vea y no se quede con el deseo. Comuníquese con nosotros con un mensaje. Siga disfrutando de Radio Vea. El rollo del libro. Esto es El rollo del libro por Radio Vea. En esta última parte del programa sumaremos más datos sobre conocer la Biblia desde su historia. Hemos estado hablando y nos hemos enfocado la evidencia de las diferentes versiones de la Biblia. Todo parte de los cánones que en la antigüedad fueron desarrollados para la aprobación. Y hoy vamos a ver el canon en la versión reformada. Siguiendo la autoridad canónica de las escrituras hebreas, porque allí se origina la Biblia, y para el Nuevo Testamento se reconoce solo los escritos fundamentales en los dichos de Jesús y de los apóstoles. Por ejemplo, Martín Lutero en su traducción del 1534 agrupó los libros deuterocanónicos entre los dos testamentos y las siguientes versiones los ubican igual o bien al final, los cuales mantenían en la Biblia, pero separados con alguna nota que indicaban que no tenían la misma autoridad que el resto de las escrituras. A partir de 1850 se publicaron por primera vez sin los deuterocanónicos, que es la versión que se conoce como la Reina Valera. Ahora, es importante conocer el concepto apócrifos. La palabra apócrifo significa oculto. Se refiere a los libros que en algún momento fueron considerados para su inclusión en el canon de la Biblia. Si bien ninguno de ellos fue aceptado en Palestina como parte del canon hebreo de las Escrituras, sí fueron guardados junto a los rollos de la Septuaginta griega. No están contenidos en la Biblia judía y son llamados por el movimiento católico deuterocanónicos, o lo que forman parte del canon en el segundo momento. Cristianos primitivos encontraron estos libros cuando adoptaron la Septuaginta como su Biblia y los incluyeron. La lista de los libros aceptados por cristianos católicos, llamados deuterocanónicos, difiere ligeramente de los libros conocidos como apócrifos en las iglesias cristianas. Otras ramas de la iglesia lo consideran valiosos como lectura, pero no lo reconocen como la fuente de autoridad de la fe. Muchos de estos libros difieren en calidad de los libros de la Biblia. Y es que los libros apócrifos pertenecen a diferentes tipos de literatura, tal como el resto de los libros del Antiguo Testamento. Por ejemplo, libros de sabiduría. Hay literatura sapiensal, libros de poesía y de filosofía representada por Sabiduría de Salomón y Eclesiástico. Estos dos libros que son apócrifos. Hablando de Sabiduría de Salomón, probablemente fue escrito por un judío
llamado alejandrino. Tiene ecos del pensamiento griego que incluye la creencia en la vida después de la muerte. Otra referencia es el eclesiástico. Es el nombre griego dado a la sabiduría de Jesús, hijo de Sirac, que vivió en Jerusalén, probablemente en el año 180 a.C. La traducción griega de su obra fue hecha por su nieto, que se fue a Egipto. También existen las historias apócrifas. Algunos de los libros apócrifos son históricos. Por ejemplo, está en la vena de Esther, aunque a menudo con más ingredientes sobrenaturales. Está el libro de Entobit, que es el hígado, el corazón y la hiel de un pez, que son capaces bajo la guía de un ángel que custodió y que alejó a los demonios y pudo curar la ceguera. Está el libro de Judith, que cuenta la historia de una joven viuda que entra en la tienda de Olófemes, general de Nabucodonosor, supuestamente para confiarle secretos militares. Consigue cortarle la cabeza cuando éste estaba ebrio y así Judith rescata al pueblo judío, cuyo territorio se disponía a atacar. Desafortunadamente, el autor se refiere constantemente a Nabucodonosor como rey de Asiria, no de Babilonia, lo que arroja dudas sobre la veracidad de la historia. También como libros históricos se cuentan el libro de Primera y Segunda de Macabeos, que relata la lucha de los judíos contra un rey sirio opresor, Antíoco Epífanes. La valentía de los campeones macabeos y el gobierno del rey judío Juan Hircano abarca los años 175 al 134 a.C. y probablemente fue escrito poco después de la muerte de Juan Hircano. Otras partes de los apócrifos se vinculan con libros existentes del Antiguo Testamento. Hay una carta supuestamente enviada por Jeremías a los exiliados en Babilonia, advirtiéndoles contra la idolatría. Se dice que el libro de Baruch es obra del escriba del profeta Jeremías mencionado en ese libro. Otras historias adicionales del libro de Daniel. En Susana, Daniel obtiene justicia en favor de una virtuosa esposa judía falsamente acusada de adulterio. En Bel y la serpiente, Daniel descubre el engaño de los adoradores de Bel. Insiste en que Bel come la comida puesta para él cada noche. Daniel expone el fraude y revela que los sacerdotes y sus familias son quienes se agasajan con las ofrendas. Daniel también mata a un gran dragón dorado en Babilonia. Por esa acción es arrojado al pozo de los leones, pero el profeta Habacuc lo alimenta, habiendo sido transportado ahí milagrosamente desde Judea. Los leones no matan a Daniel, y éste es rescatado al día siguiente. Esto es lo que comenta alguna literatura histórica de esos libros. También existe la literatura apocalíptica. Existe otro tipo de literatura que aparece en los apócrifos y también en la Biblia misma. Se conoce como la apocalíptica. Segundo de Esdras, por ejemplo, conocido asimismo como el Apocalipsis de Esdras, es un ejemplo de esta clase de escritura. Gracias por seguir sintonizando Radio Vea. Queremos darle las gracias por habernos acompañado en este episodio. Le invitamos a que siga la secuencia la próxima semana aquí en Radio Vea y en sus redes sociales. Prepárese para estudiar con nosotros la palabra de Dios todas las semanas en el rollo del libro. Por hoy, eso es todo. Y le invitamos a unirnos en el estudio de la palabra de Dios. Hasta la próxima. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo.
1. Puede depositar a la cuenta número 3-134-047-56-7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.